¿Qué pasa, gente? Estamos aquí con Kino, que es un colega que casualmente es de Cádiz y ha venido a vivir en Irlanda. Lo que junta la vida. Y como es un actor bien formado, un actor bien guapo, hemos dicho... vamos a hacerle una entrevistita para que veáis un poquito cómo es el trabajo y el oficio del actor y podáis entender un poquito más lo que tiene detrás. ¿Algo que añadir, Kino? Yo, pues nada, que muchas gracias por darme la oportunidad de estar aquí contigo, de poder charlar y... Me hace gracia porque estamos en su casa. Sí, claro, Bueno, lo primero es, ¿dónde estudiaste? Pues yo estudié en la ESAT de Málaga, la Escuela Superior de Arte Dramático, durante mis 4 años. Como una carrera universitaria normal. Sí, yo hice mis créditos respectivamente y estudié mis asignaturas como puede ser cualquier otro grado. Pero no se considera grado, ¿verdad? No, la verdad es que la legislación ha estado cambiando últimamente, ha sido algo bastante convulso, pero por suerte hasta hace relativamente poco con el nuevo boletín pues ya se ha asignado verdaderamente como un grado, a nivel de grado y también como grado. Vale. ¿Qué modelo de estudio seguiste cuando estudiaste interpretación? ¿Hiciste una interpretación más enfocada al teatro, al cine, al musical, a lo corporal? ¿Seguiste algún método en concreto? ¿Tocaste varios? Pues mira, yo precisamente hice la parte de la interpretación textual, esa es mi especialización. Pero a nosotros en la escuela, con lo que respecta al método de interpretación, nos enseñaron un poco a nivel teórico todas las distintas propuestas, tanto la de Stanislavski como Chekhov, Barba, incluso en la parte corporal de Meyerhold. Tocamos distintos ámbitos. Pues dar un pequeño resumen de lo que es cada uno de los que has dicho, por ejemplo, Stanislavski, Chekhov, Barba... Sí, pues mira, Stanislavski por una parte, recuerdo que toca sobre todo, principalmente fue uno de los primeros teóricos dentro de lo que es la interpretación, la interpretación, y él tenía un procedimiento o un método en el que tocaba mucho más la psicología del personaje que se iba desarrollando poco a poco en parte a lo que iba descubriendo con el trabajo dentro del grupo y demás. Creó las primeras comunidades interpretativas que luego Stanislavski a partir de ahí desarrolla su método y su alumnado luego empieza a desarrollar los propios mismos. Por ejemplo, además cada uno de ellos decide coger esta teoría y llevarla dentro de su propio campo o ámbito en el que él cree que desarrolla mejor las capacidades de cada intérprete. Por ejemplo, Meyerhold desarrolló más una interpretación que venía desde lo corporal hasta lo interior, es decir, que a través del cuerpo y a través de la interpretación del movimiento, pues podía llegar a alcanzar una serie de sentimientos y emociones. Luego, por otro lado, Barba, que aunque fue uno de los alumnos, creo que fue alumno de los alumnos, no me acuerdo muy bien, tocó ámbitos mucho más asociados a emociones mucho más fuertes, más radicales, y Chekhov fue uno de los modelos que más se ha representado porque aleja esa parte psicológica más dura y que está más ligada a la personalidad del propio actor a tocarla una más imaginativa, más del desarrollo propio de cómo puedo llevarlo, cómo puedo separar esa parte más emocional y bueno, al final un poco... A mí Chekhov me sorprendió mucho, es Michael Chekhov, porque Anton Chekhov era el dramaturgo, al revés siempre los confundo. Me sorprendió mucho porque era alumno de Stanislavski venía de todo ese proceso psicológico de la vivencia del actor dentro del personaje, o sea, de la vivencia del personaje por medio del actor, y Chekhov dijo, no, lo importante aquí, a fin de cuentas, es lo que muestras. Entonces, ve a trabajar lo que tienes que mostrar y lo que sientas tú por dentro es indiferente. Claro. Y fue un cambio bastante curioso. O sea, porque venir de Stanislavski y hacer ese cambio tan radical, pues es cuanto menos curioso. Sí. Vale. ¿Recomiendas, después de tu experiencia de estos 4 años en la Escuela de Arte Dramático, recomiendas a alguien estudiar arte dramático que se quiera dedicar a la interpretación? Es una pregunta controversial porque... Sí, tiene controversia por todo lo que conlleva, ¿no? Dentro de lo que es el mundo de la interpretación, el actuar y demás. Yo siempre lo voy a recomendar, pero porque también es una experiencia vital muy buena. Porque lo que tiene estudiar interpretación, estudiar todo lo que es el mundo del teatro, el cine y todo lo que es el desarrollo, también te desarrolla a nivel personal, como persona. Porque al fin y al cabo... Tú lo sabes también bien porque tenemos la misma formación. La interpretación, el tener que conocer la psicología de los personajes, al mismo tiempo te hace entender las distintas psicologías que tienen todo el gran espectro de lo que es la parte más antropológica, ¿no? Del ser humano. Y al final
es algo, una experiencia personal que te llevas para ti, aparte de lo que es bueno, la vivencia de estar en la universidad y estar con la gente y pasártelo bien y todo eso, pues te ayuda a construirte mucho, a saber entenderte cómo actúas en escena, cómo eres tú personalmente en escena y saber diferenciar y separar las distintas emociones. O sea que al final es un trabajo psicológico muy bueno, muy positivo para ti, ¿sabes? Te alimenta mucho. Eso está bien. Yo personalmente considero que depende mucho de la persona. Si eres una persona que no tiene mucho dinero, es recomendable ir a una escuela de arte dramático pública porque son relativamente económicas, aunque tienes un proceso de selección que tienes que pasar, eso es obvio. Y si encaja contigo los modelos de estudio y demás, está bien. Ahora, si eres una persona un poquito más ambiciosa quizá, que ya tienes un poder adquisitivo un poco superior porque trabajas o porque tienes la suerte de estar en una familia con dinero, vete a algo más especializado porque vas a acabar antes. La escuela lo que te permite también es conocer a lo que van a ser tus futuros compañeros y a lo que es tu futuro mundo, porque es una pequeña escala de lo que es realmente el mundo laboral. Sí. Y eso lo ves con todos los conflictos que hay muchas veces de opiniones creativas, de egos y demás, que te pueden preparar mucho para el futuro. Esa es mi opinión. Yo también coincido. No. Pero si eres una persona inquieta, que le gusta aprender las cosas a su ritmo y demás, es mejor que vayas de otra forma. Porque lo bueno que tiene la escuela de arte dramático es que si no tienes ese tipo de personalidad, que está bien, que la puedes tener y ser un actor o actriz perfectamente funcional, es mejor que te den las guías y tú ya vas descubriendo y sabiendo para dónde tirar. Con ese tipo de aprendizaje. Entonces, una de las cosas en las que se especializa el arte dramático en España, que es algo de lo que iremos hablando más adelante, es en el teatro. O sea, está muy focalizado realmente en el teatro, en los estudios de arte dramático. Yo te pregunto, ¿qué opinas tú del teatro que tenemos en España? Pues sinceramente... A nivel de negocio y a nivel también de artístico y demás. ¿Qué opinas tú de todo lo que es el conglomerado del teatro? Es una pregunta complicada, pero... Es compleja porque al fin y al cabo también depende de la experiencia personal que tenga cada uno, cada intérprete, cada actor o cada actriz. Yo considero que el teatro español actualmente en cierta medida puede dar unas oportunidades para poder empezar, pero por otra parte es muy difícil. Es muy difícil que tú, si por ejemplo al mismo tiempo de ser actriz o actor eres dramaturgo o dramaturga, quieras crear algo y luego poder llevarlo, poder estrenarlo, poder moverlo. El procedimiento burocrático, todo lo que son las partes de tener que organizar las cosas, prepararlas, es muy complejo. Y quizá no nos preparan lo suficiente como para luego poder empezar proyectos desde fuera. Y se necesita mucho autodidactismo para poder empezar ese tipo de proyectos. Yo lo que considero es que ahora el teatro español se ha quedado ligado a una serie de estilos que llaman mucho la atención porque son fáciles a la hora de poder generar dinero, para poder generar una capital, pero otros tipos de teatro que a lo mejor están mucho más ligados a lo que es la esencia de el mostrar la verdad del teatro, mostrar los sentimientos, las emociones y las pasiones, quizá ha quedado relegado más a un segundo plano. Yo creo que en mi opinión el teatro, como cualquier otra cosa, siempre tiene que seguir mejorando y al fin y al cabo a lo largo de la historia siempre ha sido algo para poder hacer una crítica de la sociedad, para poder hacer un cambio, generar un cambio y generar una emoción en el pueblo. O sea, siempre ha sido servicial para el pueblo. ¿Y ahora crees que estamos en un estadio más efectista que revolucionario, por así decirlo? Sí, las revoluciones se están quedando muy ligadas, como he dicho antes, a un segundo plano. Pocas obras hay que realmente salgan hacia afuera, a no ser que sea en la zona más europea, más en todo lo que... Pero aquí dentro, el poco teatro que hay que es verdaderamente revolucionario no tiene la visibilidad que debería tener. O sea, cuando hablamos de revolucionario no nos decimos a lanzarnos en armas contra el Estado, sino ni mucho menos. a hacer un cambio en el espectador, en revolucionar su mente, en darle una nueva visión y un nuevo prisma. Yo creo que pasa un poco igual. Yo creo que al final, a fin de cuentas, esto es un negocio y se basa en la publicidad y vivimos en un momento en el que lo llamativo gana. Y por eso temas como los musicales tienen tanto éxito, que los musicales son obras de teatro perfectamente funcionales y maravillosas. Por supuesto. Pero tienen más éxito por eso. Y el teatro más tradicional se está un poco perdiendo porque la dominancia del cine es muy tocha. Es muy grande.
Pero aparte, desde mi punto de vista, el punto de vista del actor, el teatro es como un poquito el punto de partida o sea, normalmente aquí en España, cuando alguien termina la interpretación, por norma general, se va a vivir a Madrid o a Barcelona. Y casi todo el mundo empieza haciendo obras de microteatro en la que o no cobra muy poquito. Porque a fin de cuentas necesitas bagaje, necesitas pues ir cogiendo contactos, experiencia, tablas y demás. Y pasa un poquito como cuando empieza la gente a trabajar en figuración, que es como al final se pueden estancar ahí muy fácilmente porque el paso de un microteatro a un teatro grande es bastante complicado, aunque estés dentro del mismo ámbito. Sí. Y es bastante complicado. Y aparte de la percepción que tenemos del teatro, porque ¿qué gente va al teatro en España? ¿Qué tipo de gente? ¿Van actores? ¿Directores de teatro? Claro. Directores de cine también y tal, pero cada vez el ir al teatro es una experiencia que se está perdiendo. Correcto. Y yo ahí te pregunto, ¿tú crees que hay más verdad en el teatro o en el cine? A nivel de lo que vemos, ¿dónde se ve más la verdad? Porque tengamos en cuenta que todo actor y todo director buscan que se represente una verdad dentro de la mentira o de la fantasía que se ha construido para el espectador. Aunque lo que exista sea falso, lo que se está viendo es verdad. ¿Vale? Es un poco complejo, pero es así. Mira, cuando yo estuve en la carrera había un concepto que me enseñó un profesor, que es el concepto de la convención consciente. Es un concepto que nace en el teatro, en el cual el público, cuando está sentado y ve a los actores moverse en escena, llegan como una especie de acuerdo invisible que, aunque no se hable, yo no me voy a levantar de la silla y voy al actor y voy a decir, oye, vamos a un acuerdo. No, sino que no ocurre. Pero en el que el público, cuando está sentado y ve una escena, se la cree. Es decir, hace como el propio amago decir, bueno, voy a ver qué es lo que se me presenta y voy a creérmelo. Y el propio actor, cuando está en escena, siente esa visión del público de decir, el público está sentado y se va a creer lo que yo tengo que hacer. O sea, va a poner esfuerzo en creérselo. Exacto, va a poner esfuerzo en creérselo. Exacto. Y eso al final es algo que se retroalimenta. Es una convención en la cual actor y público viven una especie de simbiosis. Por eso yo considero que cuando una persona va al teatro y está vivenciando algo, lo está, como me dice la palabra, lo está viviendo. Está teniendo la oportunidad de tener mucha más cercanía, más contacto. Es algo real, es algo que está ocurriendo en ese momento. Y el público tiene que hacer el esfuerzo de decir, esto, ¿hasta qué punto me está afectando? ¿Hasta qué punto me está llegando? Él entiende, el público entiende su límite y sabe hasta qué momento se puede llegar o hasta qué momento no. Cuando tú estás en el cine, pues obviamente tú puedes ver una escena y te puede cautivar, te puede dar una emoción, te puede dar algo, pero es por el propio lenguaje que tiene el cine, esa propia manera de poder crear ese ambiente con su música, con su plano, con su cosa, que te evoca una emoción porque a ti te hace algo. Pero en el teatro, de repente tienes esa sensación de que en cualquier momento todo puede cambiar de golpe y no te lo puedes esperar. Es algo, no sé, yo para mí, más que el que tenga más verdad, considero que al precisamente estar más vivo, te hace tener una sensación distinta. Es simplemente diferente. Es quizá el hecho de que el teatro sea, como la vida, efímero, lo que hace que eso tenga más verdad. El que tú sepas que lo que estás viendo no lo vas a poder volver a ver. Claro. Puedes volver a ver la misma obra, pero no va a ser lo mismo. No va a ser. Nunca más. No. O sea, eso que estás viendo va a crearse y va a desaparecer contigo. Sí. Y ya está. Exactamente. Y eso es lo que hace. Yo creo que eso es lo que le da al teatro una más sensación de verdad, porque o sea, lo compara con la vida. Yo puedo verme una película 300 veces y va a ser la misma película. Claro. E incluso la puedo parar. Si llega un momento en el que me abrumo emocionalmente o en el que me da vergüenza ajena de lo que está saliendo, no sé qué, puedo parar y decir, vale, un segundo, pero el teatro no puedes. Claro. El teatro avanza como la vida sin freno. Y yo creo que eso le da un poco de valor más de verdad. Pero también creo que hay ciertas cosas que le quitan un poco de verdad. ¿Tú consideras... Yo considero que sí, pero ¿tú consideras que deberíamos de dejar de pensar que el teatro debe ser todo tan natural y deberíamos de microfonar a los actores de una maldita vez? Sí. yo lo que creo, de hecho, más que el propio microfonarlo, que también está bien, porque al fin y al cabo avanzamos en la tecnología y tenemos que mejorar, y hay algunos teatros que están mejor hechos y otros que están peor hechos. A nivel sonoro. Pero también considero que
todas las actrices y los actores tienen que tener un desarrollo y una técnica vocal que verdaderamente Sí, claro. se entrenen, que se practiquen y que se lleven de verdad. No estoy criticando ni mucho menos a nadie, porque ni a ninguna profesora, ni profesor, ni nada con respecto a sus capacidades de enseñanza, ni mucho menos. Yo sí. Pero a lo que me refiero es que necesitamos crear un desarrollo y un I+D en esa parte concreta de la interpretación de las actrices y los actores, porque creo que al final eso es lo que va a llamar mucho más la atención y lo que... A fin de cuentas, todos los actores y todos los profesionales de la interpretación deben de tener las herramientas suficientes para ser capaces de hacer lo que necesitan. Sí. Y eso es así. Y eso se consigue con técnica vocal. Claro. Que es algo que siempre queda un poco en segundo plano, porque la gente piensa, bueno, si voy al cine me van a grabar, pero no, o sea, funciona así. Lo que pasa es que con el teatro se tiende mucho a proyectar la voz, o si no se tiene la capacidad de proyectarla, de impostarla. Impostarla viene de impostar, que viene de impostor, que viene de envasear, ¿de acuerdo? Correcto. Eso es fácil. Y es una técnica de canto, no de teatro, eso ya de base. Entonces, eso muchas veces provoca un alejamiento, a lo mejor, entre el espectador y la obra, porque dice, en plan, de que está gritando y le está hablando a una persona que está al lado. Y el actor, como tal, en el teatro debería ser capaz, y si te técnicas para ello, de proyectar su voz, incluso susurrando. Pero considero que llega un momento en el que, si tienes la capacidad de microfonar y de darle un volumen a lo que se está diciendo, aunque el actor y la actriz tengan esa técnica, el efecto que se produce es mejor. A lo mejor dices, me estoy cargando un poco esa verdad porque suena por los altavoces en vez de por la boca del actor. Pero realmente en un teatro al final todo resuena por las paredes y te puede llegar el sonido de un sitio y de otro. Yo creo que, desde mi punto de vista, que deberíamos de empezar a microfonar ya Y sobre todo entrenar a las actrices y a los actores con eso. con eso. Sí, como técnico exacto, audiovisual. Como diría que técnico sí. visual y como intérprete, tenemos que enseñar a las actrices y a los actores a usar micrófonos. También hay una cosa que yo creo que potencia la verdad del teatro, y es que tú sabes que en el cine es una secuencia de tomas que forman planos, que forman secuencias, etcétera, y al final forman la película. Pero en el teatro todo lo que pasa de principio a fin es un no parar. O sea, allí no hay un me he equivocado, repito la toma, es así. Y ya está. Entonces sabes que el actor está trabajando, el actor o la actriz está trabajando en todo momento en el personaje. Y ahí viene mi próxima pregunta, que esto ya es a nivel interpretativo. ¿Tú consideras que un actor o una actriz está siempre dentro del personaje en un trabajo? No, ni de coña. Esto es algo que hemos visto mucho en publicidad, sobre todo con los actores de método, que ahora hablamos de ellos, de no, es que esta persona está siempre dentro del personaje. Eso es mentira. O sea, puedes estar a lo mejor dentro de la coherencia del personaje, Claro. que es otra cosa, pero no estás dentro del personaje, no estás con la vivencia del personaje en todo el rato. ¿Tú por qué crees que viene ese pensamiento y cómo trabajas cuando no estás dentro del personaje? Claro. A ver, Pero tienes que estar trabajando, que esa es la cosa, que te puedes salir del personaje. claro, hay muchas opiniones. Tengo muchas opiniones distintas respecto a eso, pero la primera que se me viene a la cabeza es un director te encuentra, ve cómo eres tú y dice, me gusta cómo actúas, así que tú vas a ser mi personaje para tal. Y al final ese director o directora actriz, pues bueno, decide crear un perfil de personaje basado en tu personalidad. Y al final la gente dice, oh Dios, qué bien lo hace. Y yo, claro, es que es esa persona concretamente haciéndolo. Eso puede ser una que puede ser, al fin y al cabo, esto es una opinión. Es perfectamente lícito. Yo también lo que creo es que al final depende mucho de la rama de aprendizaje que tenga cada persona. A mí me resulta personalmente bastante extremo el que tengas que estar todo el rato viviendo un personaje. Es decir, llega un punto en el que desconectas totalmente de la realidad. O sea, y es insano. O sea, por eso yo no me creo que verdaderamente una persona esté dentro del personaje todo el rato, porque es que literalmente es imposible a nivel vital. O sea, no puedes estar 24 horas y no puedes estar comiendo y pensando todo el rato en, buah, es que mi personaje había tenido un trauma de pequeño con respecto a las salchichas y ahora pues no puedo comer salchichas, y tiras las salchichas, rompes el plato y tiras las salchichas a tomar por culo. No, eso no ocurre. Yo sinceramente no creo que una persona no está capaz de Entonces, eso. ¿cómo tú como actor, cuando estás, por ejemplo, haciendo una obra de teatro o estás haciendo una escena de cine, como actor, cómo sigues trabajando si te has salido del personaje por un momento? Tú estás trabajando con tu personaje y de repente
por lo que sea, desconectas de lo que es la vivencia del propio personaje. Pero tienes que seguir trabajando. Claro. Hay una serie de técnicas. También depende del teatro y el cine. Por ejemplo, en el teatro, cuando tú estás en mitad de una escena y de repente hay un momento en el que, vamos a poner, se te olvida el texto, ¿no? Y cuando se te olvida el texto, ya entras en el bucle, en la escalera de, se me ha olvidado el texto, se me ha olvidado tal, estoy sin el personaje, pierdo la postura y es como que vuelves otra vez a ser tú, ¿no? Digamos que sí. Siempre hay varias técnicas, sobre todo las que ayudan mucho son las de memoria corporal, de un tic, un gesto que tenga el personaje que de repente te haga volver y te haga como recuperar. Pero yo creo que al final es muy importante que entres dentro de la consonancia con todo lo que es el equipo. Si hay una cosa que ayuda siempre mucho, aunque es algo que yo creo que es muy importante, es el cómo tu compañero o compañera de escena, si tienes a alguien, el poder apoyarte en esa persona. Si resulta que tienes un monólogo y claro, estás un poco vendida o vendido porque dices, ostras, ¿ahora qué es lo que hago? ¿Cómo retomo? Pues siempre es importante volver a un gesto. Porque eso es algo que también explica Meyerhold. Tienes ahí un anclaje corporal que te hace volver al personaje, ¿no? Sí, tienes como una especie de gesto que has estado entrenando previamente, algo físico que te hace como volver. Al menos a mí es algo que me ha funcionado. Me ha funcionado en ciertos aspectos. Hay otra gente que quizá no, quizá tiene su propia nomenclatura dentro del cerebro que le ayuda a poder volver, o que tiene agilidad mental y demás. Pero eso es una de las técnicas que se usa mucho. Por eso es importante mucho trabajar el cuerpo. A mí lo que me ha ocurrido es que si yo me salgo de personaje, como he hecho un buen trabajo previo sobre el personaje, entiendo toda su coherencia y toda su construcción. Claro. Entonces, aunque me salga de personaje, puedo seguir interpretando dentro de su propia lógica. Sí. Entender qué haría mi personaje en este momento. Porque una cosa que quizá no te explican es que a ti, cuando te dan un texto, te dice lo que va a decir el personaje. Y eres tú el que tiene que buscar la forma de que el personaje necesite decir eso. Exacto. O sea, porque una persona que dice texto no es actor. Es un decidor de texto. Sí. Entonces tú tienes que buscar eso. Entonces si tú conoces toda la lógica de tu personaje, vas a seguir llevando ese camino, aunque no estés pidiendo al personaje y aunque no estés dentro de lo que es el propio personaje, creo yo. Pero hay una cosa que has dicho que me gusta mucho, que es cuando apoyarte en una persona, en alguien. Sí. ¿Consideras que es más fácil actuar solo, con un monólogo, por ejemplo? Bueno, pues, si actúas solo, no tiene todo por qué ser un monólogo, porque si estás interpretando a alguien con muchas personalidades, bueno, en el caso, ¿es más fácil interpretar solo o interpretar con alguien en escena? Con alguien. Sí. ¿Por qué? Indudablemente porque, primero, principalmente porque por nuestro factor social, por seres humanos, siempre hacemos mejor las cosas cuando tenemos un feedback. Yo creo que al final lo más importante dentro de la interpretación, dentro de lo que conocemos como el elenco, que es ese cuadro de personajes, esas distintas personas que están contigo, es el feedback que te pueden ofrecer. Luego, hay una cosa que siempre me da mucho coraje dentro del mundo de la interpretación y es el tema de la competitividad entre quién es mejor, quién es peor, quién tiene más texto, quién no tiene menos texto. Cuando en realidad, para que una obra verdaderamente sea un éxito y funcione, es el trabajo que se hace entre todo el equipo. Hemos visto a gente ganar Oscar con 6 minutos en pantalla. Correcto. Y pocas frases de texto, eso da igual. Exactamente. Lo importante es lo bien que hagas tu trabajo. Es que al final todo es un conjunto. Tú lo puedes decir, tú lo sabes por tu experiencia y yo también incluso, que todo aquello que se hace en conjunto y entre personas siempre va a tener un brillo muy especial y un brillo distinto a cuando haces un trabajo propiamente solo, que obviamente hay distintos aspectos, pero yo considero que en lo que refiere el desarrollo como una unidad, todo lo que es la obra de teatro, siempre es mejor hacerlo acompañado, o el trabajo en escena. A mí una cosa que me ha ayudado siempre mucho y que considero que es vital en la interpretación es porque podemos pensar que como todo está escrito, todo está ya dicho. Y yo considero que no. Porque tú cuando estudias un personaje, normalmente tú no dices, bueno, pues aquí voy a hacer esto, voy a hacer esto. No, normalmente estudias la lógica de tu personaje. Entonces, cuando tú tienes la lógica de tu personaje,
tu compañero o compañera tiene su lógica de personaje, también estáis creando la lógica de la propia obra. Correcto. Entonces, cuando todo eso se mantiene en consonancia y tú recibes, que es lo importante, lo que te da tu compañero, tú respondes a eso que recibe y todo se mete dentro de esa lógica. Porque imagina, yo que sé, que tienes una escena en la que tu pareja está discutiendo contigo, ¿vale? Y se le ve tembloroso o temblorosa porque no sabe, se siente impotente y tú estás respondiendo pues como tú pensabas que iba a ser tu personaje y no estás respondiendo en consonancia a lo que está haciendo esa persona. Claro. Tú no quieres que te deje y ves que está impotente y te mantienes distante. No tiene sentido. Porque tu personaje no es así, porque no estás respondiendo a eso. Entonces yo creo que eso es muy importante a la hora de trabajar con otra persona. O sea, a la hora de trabajar, el que alguien te esté siendo afectado por lo que tú le dices y que tú te afectes por lo que esa persona te dice. Yo creo que eso es muy importante. Y también porque es una cuestión de lógica. Al fin y al cabo tú estás interpretando para que haya personas que te estén escuchando. Si ya tú previamente en tu trabajo tienes a una persona que te escucha y te está dando y está recibiendo ahí ese feedback, pues al final luego va a tener un efecto mejor. Que sabes qué decir, sabes qué hacer porque alguien te ha estado ayudando por otro lado. Eso me trae una pregunta. Porque trabajamos mucho esto con los compañeros de arte dramático porque estamos para eso, pero luego hay un trabajo que cuando terminamos arte dramático estamos solos, que es la hora de empezar a buscar trabajo de verdad. Sí. ¿Cuáles fueron tus primeros pasos a salir de la ESAD? Pues mira, justamente después de finalizar la ESAD, hay un proceso que es como cuando terminas una carrera, como pasa en cualquier lado, pues sientes ese bajón porque en los últimos años siempre estás haciendo proyectos, siempre estás haciendo cosas, pero volví a tener ese pequeño impulso una vez más gracias precisamente a compañeras de trabajo con las que tuve la oportunidad de volver a sacar un proyecto. Una de mis compañeras, Nora Cantero, dirigió una obra de teatro llamada Psicosis de las 4:48. Tuvimos la oportunidad de estrenarla en el Teatro Chegaray en Málaga y eso dio la oportunidad a poder volver a empezar y poder tener esa sensación de continuar. Así que realmente yo considero que una vez que terminas la carrera, al final te tienes que quedar con todas esas personas que también están moviendo cosas, que puedes seguir trabajando con esas personas, poder generar esa unión, ese elenco y poder abrir proyectos juntos, porque es como se mueven las cosas, como te mueves con... Básicamente, contactos, o como se dice ahora de una forma más elegante, sí. Networking. A fin de cuentas. Sí, hay que tener contactos. A fin de cuentas, es juntarte con la gente adecuada para esa gente adecuada que está trabajando, también te impulse a ti y tú impulses a ellos, porque lógicamente es como en el teatro. Si tú das, otro recibe y si otro da, tú recibes. Entonces, si tú sabes que empiezas un proyecto, vas a llamar a gente que es de confianza, o si te preguntan por una actriz de unas características, dices, conozco a una. A fin de cuentas es eso, es trabajar los contactos que tengas. Sí. Porque ir solo a castings no te puede servir, pero al final lo otro creo que te va a potenciar más. De hecho, una cosa muy común en España, no sé si tú lo has vivido, es que te digan, bueno, ven a hacer un curso de... no que sé, hay muchas cosas, pero ven a hacer un curso de casting y te enseñamos cómo presentarte a un casting en concreto. Y en ese curso está organizado por un director de casting de una de las productoras de España. Y entonces el curso lo estás pagando para poder conocer a esa persona y que esa persona te vea realmente. Sí. Hay mucho timo ahí, ya me lo dijo Carlos, otro TikToker, y es cierto, pero también es cierto que yo tengo un amigo que hizo un curso de estos y lo llamaron para hacer un pequeño papel en Acacias 38 y al final acabó 2 años trabajando en esa serie. Y era para una semana, una o 2 semanas me dijo. Claro. Y eso es contactos a fin de cuentas. Lo que pasa, también tienes que trabajar y también tienes que ir a casting, por supuesto. Lo que pasa es que una cosa que la gente no sabe es que en España y en el resto del mundo también los casting abiertos no suelen ser lo más normal. Entonces te tienen que conocer, tienes que tener un agente, tienes que haber tenido contactos, que te hayan visto en sitios para que digan, esta persona me interesa. Sí. Y con esto te pregunto, ¿tú has hecho algún casting? Pues sí, tuve la oportunidad de hacer, creo que hice un casting en su momento, justamente cuando estaba haciendo la carrera, precisamente las School Training de Málaga y algunas entidades audiovisuales pues se iban a la propia escuela de arte dramático para buscar actrices y actores y hacer casting ahí dentro. Y pues bueno, hacer el procedimiento del casting al final es...
más que alejado, no tiene nada que ver con nada burocrático, es algo verdaderamente sencillo si te lo propones. Tú te presentas al casting, mandas tu información, si resulta que cubres ese perfil o cubres el perfil que están buscando, y a ti te mandan un pequeño fragmento del texto que se vaya a interpretar y tal. Te dicen una serie de directrices que quieres hacer y luego una vez que estás allí y llegas a la zona del casting, pues esperas en la cola, habrá más gente que o se parezca a ti o no tenga nada que ver contigo, que también puede pasar, y tú te presentas, entras dentro, ves, digamos, una sala, ves a personas que están detrás de una mesa y tienen una cámara. Es un poco como lo ha mostrado el cine muchas veces, porque al final el cine es así. Y te dicen, bueno, de acuerdo, pues a qué personaje te vas a presentar, cuál es tu nombre y quizá en algunas ocasiones te pueden preguntar un poco sobre ti, qué haces o tal, y ya pues haces la presentación del texto y haces tu propuesta. A lo mejor te pueden dar alguna directriz, es decir, oye, hazme la misma propuesta, pero házmela con algún gesto, házmela con tal, o házmela con algún tipo de tono en la voz, o, etcétera. Puede que se dé el caso. Pero, claro, ¿cómo te enteras tú de los castings? Que es normalmente lo que más se pregunta. Pues yo soy sincero. Yo tuve la oportunidad de enterarme del casting porque la propia escuela nos informaba de estos castings. O sea que al final es un poco como hemos hablado anteriormente. La propia escuela hacía de agencia en ese sentido. Exacto. Porque lógicamente a la escuela le interesa que cojan actores de su escuela. Exacto. Porque eso da prestigio. Efectivamente. Pero luego cuando sales no te queda otra que buscar un agente y eso es así. Claro. Al final una cosa que siempre sacamos en común, y yo creo que estás de acuerdo conmigo, es que cada vez que tú vas a hacer una formación o un estudio ya oficial, ya sea que hayas pagado, que lo tengas becado, etcétera, etcétera, esa propia entidad te va a dar la oportunidad de poder acceder a una serie de castings o a una serie de contactos o networking. O sea que al final el proceso de casting y demás, pues lo vas a tener si tienes la oportunidad de prepararte. Yo estuve pensándome hace unos años, porque ahora pues seguramente vaya a Canadá, pero hace unos años era más una realidad hasta que llegó el COVID. Pero estuve pensando en hacer una carrera de cine, meterme con una deuda del 15 para poder hacerla, pero no porque los estudios fuesen la leche, sino porque la cantidad de contactos que se hacía en la Escuela de Cine de Toronto son muy tochos. O sea, tienen ponencias de directores como Tarantino, como Steven Spielberg, como Guillermo del Toro, y luego te permiten hacer preguntas y a veces hablas con ellos y tal, y eso es una cantidad y una red de contactos muy grande. Claro. Entonces, muchas veces en los estudios, aparte de la formación, porque la formación es importante, se paga este tipo de servicios. Y en una escuela de arte dramático también pasa. En la RESAD de Madrid, la Real Escuela Superior de Arte Dramático, ¿lo he dicho bien? Sí. Sí, lo has dicho bien. También pasan estas cosas. Y muchas veces en estas escuelas también son el núcleo para que gente que está empezando, que está buscando para hacer cortos, que no hay que nunca, lo digo ya, las películas son importantes, pero los cortometrajes también son trabajo y se pagan. Y los actores de Hollywood hacen cortometrajes, tenerlo en cuenta. Son muy importantes. Muchas veces gente que está empezando o que quiere buscar caras nuevas o tal, va a las escuelas de arte dramático y te pone ahí un cartelito y te dice casting este día en esta sala a tal hora. Que yo he hecho un par de castings así también. A veces para la Universidad de Murcia, que había gente estudiando comunicación audiovisual, que es lo más parecido a estudiar cine que hay en Murcia, y te ponían ahí un casting y tú lo hacías. Y a veces venía alguna cadena de televisión y te ponía un casting para buscar actores jóvenes, y a veces iban con las manos vacías porque ninguno le encajaba, eso pasa. Sí. Pero a fin de cuentas es eso, es tener algo que te permite... O sea, no vas a encontrar casting abiertos, a no ser que sea para figurantes o algo muy concreto que quieran buscar algo, pero ten en cuenta que si tú haces un casting abierto, a lo mejor se te presentan 4.000 personas. Claro. Eso es dinero. Eso es dinero para una producción, es muy tocho. Y hay que hacer muchos cortometrajes, muchos. Sí, de hecho, él y yo estamos pendientes de hacer uno. Está ahí pendiente. Vale, vamos a ver con la siguiente pregunta. Porque estábamos hablando de lo que es empezar a trabajar como actor. ¿De acuerdo? Y hay una cosa muy importante, porque el mundo de la interpretación, el mundo del cine, del teatro, depende mucho también de tu imagen. Tu imagen como persona. También depende de que seas guapo, estés fuerte, lo que tú quieras. Pero también depende de tu imagen que des. Y hay una cosa que yo considero que es más publicidad que real, que son los actores de método, lo que se conoce como actor de método. Yo te quiero preguntar, ¿cuál es tu opinión sobre lo que se conoce como actor de método?
Pues a ver, yo considero que ahora, con la visibilidad que se está teniendo respecto al tema de la salud mental, la importancia de tener claro tus emociones, tus sentimientos y sobre todo valorar la salud de tu mente. Yo creo que ser actor de método puede ser una cosa bastante peligrosa. O sea, considero peligrosa ¿por qué? Porque estás poniendo a tu mente constantemente en un riesgo de que se vea afectada a nivel psicológico. No, a mí no me gusta, o sea, a mí personalmente no me gusta porque yo creo que hay una gran cantidad de teorías y de métodos distintos. ¿Vale? Aunque estos se llamen actores de método, hay muchos más métodos, ¿vale? Que te van a ayudar a poder llegar hasta ese personaje de una forma en la que tú puedas demostrar o puedas hacer algo con lo que tú te sientas satisfecho en tu interpretación, sin necesidad de que a ti te afecte emocionalmente o a nivel psicológico. Yo creo que al final es como descartar el resto de herramientas, descartar todo lo demás, pensando que ser actor de método te va a llevar más porque, claro, es mucho más emocional, mucho más sentimental, mucho porque lo arraigas desde la parte y no tiene por qué. O sea, puedes perfectamente hacerlo desde otro aspecto. Un resumen rápido para lo que no sepa lo que es un actor de método. Esto deriva de Lee Strasberg, que coge cierta parte del método de Stanislavski, que coge encima la única parte que Stanislavski dice esto no vale porque es peligroso, es perjudicial para la salud, que es todas las implicaciones psicológicas. Pero a mí me parece que hay mucha publicidad en eso porque ser actor de método no significa que si vas a interpretar a una persona pobre te dediques a vivir en la calle un año. Claro. Eso no es. Y eso lo vemos. Es que esta persona, yo que sé, creo que Heath Ledger era, no me acuerdo, o no, el otro, Jared Leto creo. Decía, no, es que ha interpretado al Joker y se dedica a estar dentro de siempre el personaje, le da regalos de animales muertos a sus compañeros y tal. Eso es una estupidez y solo sirve para vender entradas. Eso que lo tengáis, no sirve para el trabajo interpretativo de un actor. Claro, o para que te metan en la cárcel. Y teniendo en cuenta que los actores como tal, actores de método casi ya no quedan realmente, porque derivan de la escuela de Lee Strasberg y hay muy pocos que queden así. Y ya es algo que se ha ido también bastante diluyendo entre... Marlon Brando, por ejemplo, era actor de método y era una persona horrible, o sea, no tiene nada que ver, pero yo lo suelto. No, a ver, ¿qué te iba a decir? Sí, que... Entonces, con todo esto, viendo lo que hemos hablado de interpretación, ¿tú qué consideras, o bueno, cómo consideras tú que has hecho un buen trabajo? Antes de ver como los demás, ¿cómo consideras tú que has hecho un buen trabajo? Porque a veces vernos a nosotros mismos nos da vergüenza o tal, pero o incluso al final de una obra o al final de rodar una escena, como dices tú, he hecho un buen trabajo. No que lo haya hecho bien o no, sino que he hecho un buen trabajo. Ya está. Yo creo que al final, yo siempre digo que has hecho un trabajo bueno de verdad cuando sabes que, como repito en varias ocasiones, cuando todo tu elenco y todas las personas con las que has trabajado, ya sea tu director, tu guionista, tu tal, tus compañeros de escena, todos, cuando ven que están satisfechos con cómo lo has hecho tú, cómo has hecho tú las cosas, el resultado del público, no es que no me importe el resultado del público, pero al final lo que te puedan llegar a decir, ya sea bueno o malo, eso no importa. Al final yo creo que lo importante es que como nosotros, como conjunto y como elenco, somos uno, que esas personas estén satisfechas con cómo te has tomado tú el trabajo, si verdaderamente has estado yendo a los ensayos, si has hecho tus esfuerzos, si le has dedicado tus horas, si te sabes el texto, el que le hayas dedicado tiempo de verdad a algo que estás creando en conjunto. Cuando yo veo la satisfacción de mis compañeros y compañeras a la hora de trabajar, entonces es cuando yo considero que he hecho un buen trabajo, un trabajo de verdad, uno bueno. Separas un poco más el resultado final de lo que es todo el proceso hasta llegar a ese resultado final. Eso es. Es una postura interesante, porque nuestro trabajo al final depende de lo que el público sienta. Claro. Se convierte en construir una cierta de cosas para que el público sienta lo que buscamos. Claro. De hecho, ese es el trabajo del director como tal. Entonces, me parece interesante que tu satisfacción como profesional sea que el proceso hasta llegar ahí sea adecuado. Eso es que te importa tu forma de trabajar. Sí, y además porque el público al final
todo el mundo va a tener opiniones distintas. Unos van a ser más positivas, otras van a ser más negativas, pero cada uno va a tener su opinión. Y es cierto que ahora el público, aunque en muchos aspectos tengamos la famosa crítica del público, que el público se dedica a criticar por todos lados, por tal, esto, pum, pum, una cosa, la otra, al final te tienes que quedar con el resultado de lo que tú has hecho, porque el público, por un lado, está aprendiendo a ser mejor público, pero por otra parte está aprendiendo a ser más crítico. Así que yo creo que donde sí te puedes apoyar como algo verdaderamente sólido es en el trabajo que haces con tus compañeras y tus compañeros, porque eso es lo que te va a dar fuerza de verdad y un feedback real de lo que estás haciendo, ¿sabes? Porque estás siendo más objetivo. Es decir, si te sabes el texto y estás haciendo las cosas bien porque tus compañeros lo están viendo y luego en escena se está notando que estás dando el callo, al final dices tú, joder, te sientes orgullosa porque estás haciendo algo bueno por un objetivo común. Entonces, una vez que has identificado cómo haces tú un buen trabajo, ¿cómo identificas cuando un actor o una actriz hace un mal trabajo? Uno con el que no estés trabajando. Tú ves una película, ves una obra de teatro y dices tú, esta persona no ha hecho un buen trabajo. Porque claro, ahora pasamos del paradigma de tú lo tomas desde el punto del proceso de trabajo, pero ahora esta evaluación la haces desde el resultado final. Estamos en otro plano. ¿Cómo evalúas tú, viendo el resultado final, si esa persona ha hecho un buen trabajo o no? Hombre, claro, ahora lo estoy viendo desde la visión del público. Exacto. Claro, desde la visión del público, yo no suelo ser una persona muy crítica, pero sí es cierto que cuando yo veo una interpretación o yo una persona, siento cuando alguien está haciendo un trabajo con ganas o no lo está haciendo con ganas. Hablando también a nivel teatral, a nivel de cine, pues tampoco puedo adivinar o no lo puedo saber porque hay mucho contexto, mucho desarrollo detrás. Estamos hablando de un buen trabajo, no de que sea un buen o un mal actor, sino de que haya hecho un buen trabajo, porque al final las capacidades de cada uno son un proceso de oficio, porque ser actor es un oficio, eso tenerlo en cuenta. Exacto. No es una carrera, es un oficio. Sí. Se parece más a ser herrero que a ser médico, por ejemplo. Es cierto. Pues precisamente como el buen herrero siempre tiene sus técnicas que tú ves en escena. Estoy hablando, por supuesto, a nivel teatral en este aspecto, ¿vale? Porque yo a nivel de no voy a hablar de cosas que no pueda controlar o pueda manejar. Pero hay una serie de lenguajes dentro del teatro que se explican o que son comunes dentro de todo lo que es la comunidad de intérpretes y personas que interpretan, que cuando tú no las ves en escena, ves que a lo mejor es falta de entrenamiento, falta de cosas. Por ponerte un ejemplo, yo veo que una persona a lo mejor está en escena y está haciendo un monólogo, lo está haciendo de espaldas. No se suele dar la espalda al público cuando tú a lo mejor estás haciendo algo que realmente necesitas lanzar o tal, que puede que la interpretación de la obra sea muy distinta. Hay muchas interpretaciones, pero eso, hay una serie de lenguajes que luego a la hora de comunicar o de lanzar al público necesitas que estén ahí, sobre todo para que se pueda entender bien el mensaje. Y si una actriz o un actor, por eso todos necesitamos una formación dentro de la interpretación, si no controla o no maneja eso, sabes que ahí hay una falta de entrenamiento, de práctica o incluso puedes incluso en otro aspecto culpar a la dirección, decir, es que el director o la directora no ha movido aquí al personaje bien o tal, y a lo mejor lo está haciendo él y la directora o la directora se está poniendo la mano en la cabeza y dice, ¿pero qué estás haciendo? Y cosas así que al final cuando no sigues estos lenguajes, porque a lo mejor tienes un lenguaje concreto en una obra concreta, pues, si hablamos por ejemplo de la performance, si hablamos de los nuevos teatros y demás, que a lo mejor quieren romper un poco, criticar a esos lenguajes clásicos, pues ahí ya es un poco un poco más libre, ¿no? Claro, un poco más libre, pero se nota también una parte de lo que es la transmisión, el transmitir, la manera en la que tú conectas con el público porque quieres hacer algo, ¿sabes? No el justificarte después de decir, no, es que hice esto porque esto tiene una justificación. No, es qué es lo que eres capaz de transmitir, si una persona transmite o si no. Y eso al final, pues, depende también del público, de cómo lo vea. Yo ahí creo que soy un poquito más lógico-matemático, mi mente de ingeniero. Y para mí, cuando yo veo que no hay un buen trabajo,
Esto me pasó, por ejemplo, en Shazam, Fury of the Gods, ¿vale? La última película que vi. Es cuando no veo que el actor esté siguiendo la coherencia de su personaje y de la propia obra. A mí me pasó esto en Shazam, Fury of the Gods, cuando veía que cuando se convertía Billy Batson en Shazam, que lo interpreta Zachary Levi, creo que se llamaba, soy malísimo para los nombres, Zachary Levi, veías que el personaje no era el mismo que el niño que se acaba de convertir. Dices tú, vale, se ha convertido en una persona con poderes, que es un poquito como la doble personalidad de Peter Parker y Spider-Man, que es como en plan de cuando es Peter Parker es una personalidad y cuando es Spider-Man se vuelve más cabroncete, más tal. Pero no, había una distancia, ¿sabes? Sigues identificando que es la misma persona. Cuando había una distancia tan grande en la coherencia de este personaje que decía, no es la misma persona. Y debería de ser, porque no estaba en coherencia con la obra completa, no solo con su interpretación, sino con la obra completa. Para mí eso es lo que hace un mal trabajo, cuando no eres capaz de analizar lo que tienes que, o sea, el trabajo que tienes que hacer, la obra, y mantener a tu personaje dentro de esa coherencia y dentro de la coherencia de sí mismo. Es un poquito más lógico. Claro. En ese sentido, es más lógico, no que sea más obvio, sino que es más lógico, matemático, por así decirlo. Yo creo que también tendemos mucho a que cuando vemos un personaje en escena siempre le buscamos similitudes con nuestra propia, Hombre, claro. con nuestra propia identidad, como para, ¿no? Pues nos gusta sentirnos representados, es algo totalmente normal, ¿eh? Y es perfectamente sano que te sientas representado. Y sin eso no existiría el arte, o sea, es así de claro. Exactamente, al fin y al cabo buscamos crear un espejo de la realidad con el que tú puedas sentirte identificado y eso hacerte reflexionar. Exacto. Es la idea del teatro. Y reaccionar Al respecto. Pero, ¿qué ocurre? Que tú, incluso si con el personaje no tienes nada que ver, porque no tenéis nada que ver, puedes ver cosas que tú digas, esto es humano. Y esto te evoca algunas cosas, aunque no tengan nada que ver contigo. Pero es importante que también esté eso ahí. Claro, si no seríamos capaces de empatizar con asesinos o que las acciones de un asesino nos repugnasen. O sea, es así. Claro, sencillo. vemos humanidad. Hay cierta humanidad y eso es lo que en ese caso, por ejemplo, asusta o aleja o cualquier cosa o acerca. Es que no es todo acercar, es más alejar y demás. Claro. Entonces, el problema yo creo que tenemos a nivel de social es que hemos generado la idea de lo que es un buen o mal actor o un buen o mala actriz y partimos de la base de que si no hace esas cosas no es bueno, ¿vale? Claro. Y yo, una cosa que comenté hace poco en TikTok es que mi profesor de interpretación, que decía una cosa que yo en su momento no entendía, pero que ya ahora entiendo y que creo que es completamente cierta, y es que el mal actor o la mala actriz solo sabe hacer dos cosas: enfadarse y llorar. Ya está. Lo explicaba porque son dos emociones que son muy extremas y son dos emociones que provocan reacciones a quien lo ve. Tú ves a alguien llorando y tienes una reacción, tú ves a alguien gritando y enfadándose y tienes una reacción, porque son momentos de alerta a nivel ya más animal, más que humano, ¿sabes lo que te digo? Entonces, un actor que no es bueno o una actriz que no es buena recurre a eso porque sabe que funciona. Pero para mí la interpretación es un trabajo quirúrgico. No, es pegar puntadas pequeñas hasta llegar a curar, a cerrar la herida. Eso es. No ir con una escopeta y pegando perdigonazos a ver si le doy a algo. No, porque entonces, ¿tú crees que un actor o una actriz debería de saber llorar a lágrima tendida? ¿Debería de ser algo como fundamental para su trabajo? No. No, la verdad es que no. En teatro no se ve y en cine se falsea. Porque es así de fácil. Sí. Además, es que al final estamos tirando de un estereotipo. Es un cliché, a fin de cuentas. Es un cliché del tamaño de una casa. Si está llorando, muestra la tristeza. Y si está partiendo un jarrón, está mostrando la ira. No, la ira, la tristeza... Estamos poniendo algo en una cosa muy concreta y que al final rompe lo que verdaderamente se representan esas emociones, y el ser humano no es ni mucho menos emociones colocadas en unos bloques. A mí el ejemplo que me gusta poner para esto es El Padrino 3. Vale, si alguien no lo ha visto se va a comer un spoiler, pero es lo que hay. A Michael le matan a su hija y se le muere en sus brazos. Y hay un momento en el que se pone a llorar, tiene un llanto sordo.
sea, te ves que parece como que le han quitado el sonido, porque está la música y demás, parece que le han quitado el sonido a lo que está ocurriendo, y es que está teniendo un llanto sordo, y de repente coge aire de una forma muy agónica, y ya produce el sonido de ese llanto tan desconsolado. Ahí no hay lágrimas. Ahí hay otra cosa, pero sigue siendo un llanto. Y es terriblemente destructivo para el alma humana. Es muy fuerte eso. Y no tira de clichés de voy a llorar a lágrima tendida. Que oye, hay actores y actrices que son capaces de hacer virguerías. Son capaces de llorar por un ojo solo sin mover ninguna facción de su cara. Perfecto. Pero no es lo que se busca en la profesión del actor, desde mi punto de vista. Y considero que no es lo que buscan tampoco los directores, porque eso se puede falsear. Y ya enlazamos con los directores. ¿Has visto ahí? Y te pregunto, ¿cómo consideras que un buen director se debería comunicar con un actor? Pues... O sea, los elementos más claros y concisos. Y si consideras que un director debería de saber cuál es el proceso de interpretación de un actor. Yo creo que sí. A ver, todo lo que pueda saber un director siempre va a dar más. Siempre va a ser más positivo. Yo personalmente, si veo, se nota cuando un director ha estudiado interpretación previamente, cuando no. No es que el director necesariamente tenga que ser actor, pero sí que tenga las nociones y los conocimientos básicos de lo que es. Yo creo que al final eso es como cuando quieres explicarle algo, es un poco ordinario lo que voy a decir, pero es como si quisiese explicárselo a tu abuela. La simplicidad a veces te lleva a ciertos toques, pero cuando yo no sé cómo es yo no sé dirigir, las nociones que me han enseñado de dirección pues son las justas, porque a nosotros en interpretación también nos enseñan lo que es la dirección, pero al final tú puedes explicarle perfectamente a un actor qué es lo que quiere o qué es lo que quieres demostrar o qué es lo que necesita la escena, si sabes que esa actriz o actor tiene una formación previa, si tiene una preparación y tiene unos conocimientos y controla una serie de conceptos. Si no, no lo contratas. Claro, no lo contratas. Por eso a veces, pues yo por ejemplo no estoy muy a favor de que se contrate a personas que no tengan una formación previa, porque al fin y al cabo eso, aparte de que dificulta el problema, el trabajo, perdón, que lo dificulta, luego no sabes verdaderamente si ese actor o actriz va a llegar a lo que tú quieres, si va a llegar de verdad. Yo considero que un director tiene que ser claro, conciso con su actriz o con su actor de qué es lo que quiere, y que el intérprete entienda verdaderamente qué es lo que puede dar. ¿Cómo llegar hasta ahí? Y cómo llegar hasta ahí. Obviamente, el director tiene una serie de elementos y una serie de cosas que decirle a esta persona que interpreta para que le resulte más cómodo o para que pueda entender mejor. Es una cuestión de entendimiento. Como cuando te hablas con una persona y quieres que te entienda, pues le puedes repetir las cosas, le puedes decir, oye, mira, prueba a hacer esto de esta manera, prueba a llevarlo a otro aspecto, piénsalo de cierta manera. Son elementos que se controlan. Y una persona, como he dicho ya 4 veces, que tenga la formación, va a saber entender a su director. Creo que ha dejado claro que hay que tener formación. Exacto, lo he dejado bastante claro. Por consejito, si queréis ser actores o actrices, tenéis que formaros. Lo de ir a casting porque sí no os va a funcionar, ya os aviso. No va a funcionar, aunque seas el nuevo Al Pacino, da igual, necesitas formación. No. Y eso es así. Y que puede caer la breva y que te tengas un milagro de la Virgen de Lourdes y resulta que sí, pero eso es de verdad una vez cada 4.000 veces. Pues una vez cada 4.000 veces. Porque siempre se dice, esta persona que entró a trabajar aquí no tenía formación. Y bueno, pero eso fue un caso. Pero que verdaderamente... Ya han habido 800.000 que no han podido hacerlo. Claro. Y ya te digo que todas las personas que han tenido la suerte de entrar sin tener formación, luego han decidido formarse. Hombre, claro. A ver si os pensáis que Harrison Ford le cogieron y dijo, hombre, pues ya está todo hecho. Hombre, claro. Dijo, hombre, no, voy a formarme, pero vamos, aquí está esto clarísimo, eso es así. Sí. Y con esta pregunta ya termino, que creo que es la más artística, por así decirlo, la más profunda. ¿Crees que un actor o una actriz es un mentiroso o un creador de verdades? Pues sinceramente, aquí depende un poco de la visión. Es que es como el tema del
Esto es un poco como el tema del cine y el teatro. ¿El teatro crea verdades y el cine crea grandes mentiras? ¿El actor de cine es el mismo que el actor de teatro? Al final, como diría cualquier psicólogo bien preparado, depende. Depende. Pero yo lo que creo es que una actriz o un actor es una persona que verdaderamente conoce una psicología y él puede verlo como un engaño, pero al mismo tiempo tú estás mostrando, tú estás interpretando. Sí, es cierto, estás engañando, pero lo haces con un objetivo que es el mostrar cierta verdad. Mostrar verdad. A partir de tu mentira creas una verdad. Para de esa manera, pues, darle una sensación o crear, hacer que algo nazca en la otra persona. Como te comenté al principio de todo, lo de la convención consciente. Es un entendimiento en el que digo, mira, lo que yo te estoy dando en la escena no es real, pero yo quiero que para ti sea real, en una parte de ti. ¿Vale? Y es ese acuerdo que se llega. O sea que, ¿es un creador de mentiras? ¿Se aprovecha de las mentiras? Sí. ¿Crea verdades? También. Entonces, ambas cosas. Es ambas cosas. Es ambas cosas. Todo depende, y esto es lo importante que ha dicho, y es lo que yo iba a añadir, pero lo has recordado tú. Es el trato que tenemos con el público de antemano. Es el decir, te vamos a mentir, te vamos a contar una verdad que no existe. Que eso es como verdad que no existe. Por lo tanto, es mentira, pero también es verdad. Lo que vas a ver es una verdad. No existe, tú te la vas a creer, y dentro de ti voy a crear otra verdad. Entonces es como un sándwich de verdad y mentira. Sí, un sándwich de verdad y mentira. Exacto. Es delicioso. Y eso es lo bonito que tiene el arte, que por medio de una mentira, por medio de un artificio, y pasa también en la pintura, en la escultura y demás, sí, creas verdad. ¿Cómo creas en la pintura o en la escultura movimiento? Si es algo fijo, que no se mueve. Lo creas con esos artificios que son mentira, pero al final acaban siendo una verdad, tanto en la propia obra como en el propio público que lo ve. Y eso para mí es lo más bonito del arte. A mí, la razón por la que al final nos hemos formado y nos hemos preparado, porque al fin y al cabo la mente, que es sino la mayor mentirosa también, nos está engañando todo el rato. Eso es cierto. Bueno, y con esto damos fin a la entrevista, le damos gracias a Kino. Gracias a ti. Que es un amor de persona. Ojalá lo pudierais conocer, como lo conozco yo. Es un encanto. Y nada, si os gustan más estas entrevistas, pues me dejáis un comentario y seguimos haciendo más.